Buenas tardes. Comenzamos ahora con la meditación correspondiente a este primer sábado de septiembre. En Ecuador tiene un presidente históricamente considerado un santo, Gabriel García Moreno. Es del siglo XIX, por lo tanto, en una época en que la nación ecuatoriana tenía como religión oficial el catolicismo. Y él realmente era practicante, observante y una persona que murió en honor de santidad como mártir. Una de sus acciones más significativas en ese sentido fue que en una de las últimas Semanas Santas de su vida, la última Semana Santa de su vida, de la que él participó, cargó la cruz un tiempo en el Vía Crucis, un rato en el Vía Crucis. Y eso los enemigos de la Iglesia no se lo perdonaron. Entonces, a partir de ahí buscaron el momento oportuno para matarlo, lo cual ocurrió poco tiempo después, y contrataron un sicario que lo asesinó saliendo de un oficio religioso en la plaza principal de Quito. En el momento del grito fue muere, muere, y García Moreno, que ya se daba cuenta que tenía su fin asegurado, gritó antes todavía de morir: Dios no muere. Allí tenemos un ejemplo claro de lo que puede ser la piedad católica, y en este caso de un presidente, o sea, el primer mandatario del país, que dio un ejemplo excelente en ese sentido. En septiembre no se celebra ninguno de los misterios del Rosario como en otros meses anteriores. Entonces, dado que sí se celebra el 15 de septiembre, el Día de la Virgen de los Dolores, Nuestra Señora de los Dolores, vamos a aprovechar para meditar sobre el cuarto misterio doloroso, que difícilmente a lo largo del año se puede encajar en otro momento. Nuestro Señor cargando la cruz, esa cruz que también cargó García Moreno, cargando su cruz camino del Calvario. Entonces vamos a pedirle a la Santísima Virgen que nos ayude a que la meditación sea efectivamente con fruto y como un verdadero acto de desagravio para el Inmaculado Corazón de ella, como ella misma pidió. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hacemos una composición del lugar que nos ayuda a ubicarnos en el momento histórico en que se dieron estos episodios. Serían dos escenarios. El primero, el pretorio, y toda la otra, el entorno propiamente político y jurídico de Jerusalén en el momento del juicio a nuestro Señor. Y el otro escenario, un poco inmediato después, pero un poco atrasadamente, el camino hacia el Calvario, las rutas, las pequeñas callejuelas de Jerusalén que conducían hasta el Calvario. Entonces ya nos situamos en ese escenario, en esos dos escenarios. En el primero, el pretorio de Pilatos. Allí es que se consumó la mayor injusticia de la historia, a través del juez Pilatos, que era juez, además de gobernador. Entonces consideramos un poco los personajes que configuraron esa injusticia mayúscula y esa prevaricación histórica. Caifás y Anás, probablemente los culpables peores, porque ellos tenían el llamado, la vocación más alta de todos los que intervinieron. Era el sumo sacerdote uno, el otro había sido hasta hace poco, pero era consultor y estaban continuamente tomando las decisiones en conjunto. Dos individuos perversos, conocidamente perversos, y que tuvieron la peor culpa en todo esto. Luego Herodes, un usurpador. Además, un individuo que, como descrito en el Evangelio, superficial, gozador de la vida, un fantoche, propiamente un fantoche, fantoche que los romanos tenían puesto ahí para que más o menos le mantuviera la paz en Tierra Santa. Quería conocer a Jesús, pero no porque él estuviese movido interiormente a una posible conversión,
sino que a él lo que le interesaba era divertirse un rato con Jesús, porque total era un individuo que se había hecho famoso, y de repente pasaba un buen rato con él. Hasta esa superficialidad llegó el usurpador. Jesús ni le dirigió la palabra. Era el trato que daba a un individuo superficial, venal y, sobre todo, ilegítimamente empoderado. Estaba sentado en un sillón al que él no había accedido debida y legítimamente. Y luego Poncio Pilato, el personaje central. No el peor, los dos peores, Anás y Caifás. Pero Poncio Pilato es el personaje central, porque él era el que regía en nombre del mayor potentado de la época, que era el emperador romano. Él era el que regía, el César romano, regía todos los destinos de Palestina. Él tuvo en sus manos la posibilidad de sobreseer, o sea, de perdonar la condena que los judíos querían darle a el divino Salvador. No lo hizo. Jesús habló con él, porque él era legítimamente constituido gobernador. Por lo tanto, Dios, siempre celoso de las autoridades bien constituidas y legítimas, habló con él y trató incluso, le respondió a las preguntas y trató incluso de hacer algo por esa alma de ese gobernador romano. No logró prácticamente nada. Cuando llegó el momento culminante, lo condenó. Y la condena es explícita. No vamos ahora a tratar de ella porque es muy larga. Sor María de Ágreda en sus revelaciones la pone por extenso, toda, meticulosa, una condena que recoge todas las calumnias, todas las maledicencias, todos los falsos testimonios que habían sido dados contra Jesús en las diversas instancias anteriores del juicio. Y esa condena, además, él la hace de puño y letra y la firma como el mandamás, como el que tenía la posibilidad de juzgar. Era el juez supremo, era el gobernador y el representante del César en Palestina. O sea que está hecha con todos los requisitos legales que de ninguna manera pueden ser refutados y le pueden quitar culpabilidad a Poncio Pilato. Entonces él, por no perder el cargo, por temor al qué dirán, por miedo a la presión de los judíos y que de repente lo malquistaran con el César, cometió la mayor injusticia de la historia. Prevaricó como ningún juez lo hizo hasta ese momento y lo hará después en la historia. Incluso te recordarán que antes todavía de lanzar la condena ya lo había hecho azotar por las dudas, para ver si quedaba bien con los judíos que le pedían que lo azotara. Entonces ahí tenemos configurada una situación de una suma injusticia y propiamente una canallada histórica. Uno dirá, bueno, eso ocurrió en aquel momento. Sí, pero todo lo que ocurrió en la vida de Jesús y de María es paradigmático y es ejemplarizante, tiene aplicación para nuestro momento. Entonces, sin llegar a los extremos eso, pero ¿cuántas veces nos tocó optar o nos va a tocar optar? ¿Y cuántas veces vamos a tener que defender, si es que ya no lo tuvimos que defender, a la Iglesia, por ejemplo, en un ambiente hostil? Entonces siempre se corre el riesgo de tratar de acomodar la situación, de no presentar la cara abiertamente, de inclusive no dar una sentencia definitiva, no dar una opinión concreta. Entonces, frente a eso, nosotros tenemos que acordarnos de todos estos perjuros, de todos estos prevaricadores que actuaron en el juicio a nuestro Señor, para pedirle a María que nos ayude y nunca, pero nunca de nunca, tener esas actitudes venales, esas actitudes cobardes que tuvieron ellos.
La segunda parte de la meditación es propiamente el Vía Crucis, o sea, la vía dolorosa en la que Jesús se ve cargando la cruz hasta llegar al lugar donde va a ser ejecutado. Ahí tenemos, una vez que él ya recibió la sentencia, ahí tenemos a Jesús cargando la cruz. En el Vía Crucis famoso que escribió allá por los años 50 para la revista Catolicismo, el doctor Plinio Correa de Oliveira, él hace una serie de precisiones extraordinarias que ilustran mucho el estado de espíritu incluso de aquellos que de una u otra manera fueron o testigos o partícipes de toda esa de todo ese momento terrible de la historia, crucial de la historia, un momento crucial. Se estaba dando un punto final a un antes y se abría un después. Y entonces el doctor Plinio Correa de Oliveira comenta una cosa a priori ya: ¿cómo es que Jesús cargó esa cruz rumbo al Calvario? No la cargó con resignación, no la cargó con un pesar, sino que él enfrentó el dolor y enfrentó la muerte con gallardía e inclusive con una entereza que ponía a los demonios y en particular a Satanás, que estaba presente, los ponía en duda ya, y a ellos mismos les estaba creando un conflicto interior, porque ellos lo que querían obviamente era que Jesús desistiera, que él en un momento determinado, por ejemplo, renegara de la cruz y renegara de todo y dejase de hacer lo que iba a hacer. Y entonces en ese momento Jesús advirtió el pavor que se estaba apoderando, si es que se puede hablar de pavor, el pavor que se estaba apoderando de Satanás y sus demonios, y le dijo a María Santísima en forma espiritual que le impidiese fugarse como estaba intentando fugarse. Y con lujo de detalles nos narra este episodio impresionante Sor María de Ágreda. María Santísima, como reina de todo lo creado, inmediatamente advertida de que el demonio se iba a querer, incluso ella dice que llegaba a preferir sumergirse otra vez en el infierno a estar presente en ese momento de la pasión que él ya estaba temiendo que iba a culminar con su mayor derrota. Entonces María Santísima le impidió y lo obligó, junto con todos los otros demonios, a que permanecieran y asistieran a todos los episodios de la pasión hasta que ella diera la orden de que pudieran irse. Entonces ya ahí comenzamos con un panorama impresionante que nos quita de cualquier otro tipo de consideración menor al respecto de lo que iba a pasar y lo que estaba pasando. Y Jesús enfrentó la cruz y el dolor de una manera ejemplarizante para todos nosotros. Una vez que Satanás y sus secuaces no pudieron huir de la escena como querían, entonces se ensañaron más. Y por eso comenta en las visiones Ana Catarina Emmerich y Sor María de Ágreda, comentan que ellos asusaron a la turbamulta, a toda esa gentuza que estaba allí a ambos lados de la vía por donde él estaba caminando, le instigaron las peores intenciones, los asusaron, les dieron, los empujaron para que hicieran las mayores crueldades que se pueda imaginar. Entonces comenta ella, por ejemplo, que le tiraban tierra a los ojos para hacerlo sufrir más y para despreciarlo más. Inclusive los más procaces lo escupían en medio de ese camino. O sea, fue una escena que difícilmente uno se puede imaginar en toda su crudeza y en toda su crueldad. Y así, en medio de en ese ambiente cargado de infestación demoníaca y de odios impresionantes, fue que él comenzó con su caminar hacia el Calvario. Un primer encuentro que fue, por un lado, consolador y por otro lado, también amargo, el encuentro con su Santa Madre. Ella
indudablemente estaba, ya vimos, él le dio la orden de que sujetara a los demonios, pero estaba presente en todo lo que pudo y por eso es corredentora, por eso que ella ayudó como corredentora a que nosotros fuésemos salvados y limpiados de los pecados. Ella allí se fue a encontrar con él, no podía evitar encontrarse con él, porque ella quería decirle, pedirle, ella lo que quería era sobre todo pedirle que aceptara que alguien lo ayudase a cargar la cruz, porque ella ya veía que con todo lo que había sufrido antes, por los castigos que le habían infligido, latigazos, etcétera, la sangre que había perdido a través de cuando le incrustaron la corona de espinas, etcétera, ella ya veía que él iba a desfallecer. Entonces le pidió en ese encuentro impresionante que aceptara que alguien lo ayudara. Y por eso es que los romanos, los que andaban ahí, los soldados que andaban allí, agarraron a alguien y lo metieron a cargar la cruz con él, y ese alguien fue Simón Cireneo, natural de Cirene, de ahí Simón Cireneo. Ya era padre de 2 discípulos de Jesús, Alejandro y Rufo, están nombrados en el Evangelio, no me acuerdo si en el de San Marcos, creo. Por lo tanto, él ya algo había oído hablar de Jesús. Estaba allí, por algo estaba allí también, pues Cirene es en el norte de África. Sin embargo, él ayudó a cargar la cruz. Luego todavía Jesús recibe el consuelo de la Verónica. La Verónica que recibió como premio aquella imagen que se estampó en el velo con el cual ella quiso enjugar el rostro sagrado de Jesús, que estaba, además de desfigurado, muy ensangrentado. Y ella para siempre se quedó con esa reliquia extraordinaria de la fisonomía de Jesús sufriente. Ella tuvo una actitud de valentía y una actitud de arrojo que no tuvieron muchos allegados a él, porque no estaban allí presentes, como dijimos, los apóstoles. En cambio, ella, Verónica, fue la que se animó, pasando por encima de los insultos que pudiera haber recibido, porque en ese momento es evidente que todo el mundo estaba enardecido contra Jesús y alguien que pudiese sacar la cara por él iba a ser abucheado inevitablemente o impedido incluso. Pero la cosa es que ella logró enjugarle el rostro y darle esa consolación dentro del sufrimiento y de todos los horrores que estaba padeciendo en ese momento. Y como recordamos, un poco más adelante todavía, Jesús ve a unas mujeres de Jerusalén que lloran y él las consuela. Y como también recordamos, les dice, no lloren tanto por mí, lloren por ustedes y por sus hijos. Porque ya nuestro Señor veía el destino que iba a llevar Jerusalén después en castigo por haber sido la ciudad deicida. Pero él también, con esa actitud de las mujeres que de una u otra manera se compadecieron de él en ese momento, él ahí tuvo una especie de consuelo también, un poco el aliento de ver que no todo el mundo que estaba presente allí participaba de los mismos perversos deseos y de las mismas intenciones. Y así luego tenemos las caídas de Jesús, 3 caídas, 3 lecciones de perseverancia, dice el doctor Bliño en su Vía Crucis. ¿Por qué esas lecciones de perseverancia? Porque es grande nuestra cobardía, dice él también. Y nos tenía que dejar ese ejemplo para no huir del sufrimiento. Porque él no huyó, sino que pidió fuerzas, las obtuvo y con eso pudo continuar hasta consumar el holocausto que estaba en ese momento estaba haciendo para que fuésemos redimidos. Entonces esas 3 caídas también tienen una lección para nosotros en ese mismo sentido. Nosotros no debemos huir del sufrimiento o de las cruces. Dice Jesús en el Evangelio, lo recordamos, quien quiera venir en pos de mí, renúnciese a sí mismo, cargue su cruz cada día y sígame. Su cruz, todos tenemos una, a veces se pone más pesada,
a veces se aliviana, pero en todo caso esa es la cruz que nos corresponde nosotros cargar y con la cual nos unimos a Jesús. Y podemos, para Dios todo es presente, podemos aliviar la que Él cargó. Ahora, hoy, en este momento, cargando nuestra cruz, cumpliendo nuestro deber, muchas veces el deber es la cruz. Cargando la cruz, cumpliendo el deber, podemos aliviar y podemos de alguna manera también ser como la Verónica que enjugó el rostro de Jesús en aquel momento en que estaba llevando la cruz para el Calvario. Le pedimos a María Santísima en este final de meditación que nos ayude para que nunca traicionemos, nunca juguemos el papel tristísimo y siniestro que jugó Poncio Pilato, y sí, en cambio, que tengamos siempre a mano las posibilidades para hacer lo que hizo Verónica o lo que hizo, aunque obligado, Simón Cirineo. Le pedimos entonces eso y nos despedimos hasta el próximo sábado de octubre, que esperemos ya sea en la iglesia. Ave María Purísima, sin pecado concibido.